Tribunal Constitucional en Transición, alegato sobre desistimiento de Minera Meridian Limitada, referida al requerimiento de inaplicabilidad y presentar al respecto los artículos 235, regla tercera, y 468 del Código de Procedimiento Civil. Tiene la palabra la señorita relatora Pilar Arellano. Gracias, señor presidente. En cuanto a los preceptos reprochados, cabe señalar sintéticamente que la primera de las disposiciones aludidas establece que para el pago de sumas de dinero procede el remate de los bienes destinados a asegurar el resultado de la acción. La segunda disposición prescribe que, hecha la tasación, se fijará fecha y hora para el remate. Se alega que, por la aplicación de las disposiciones reprochadas, esencialmente se vulneran los derechos al debido proceso y de propiedad en relación con la protección de las concesiones mineras. El pronunciamiento de inaplicabilidad fue requerido para que surta efectos en el proceso de quiebra de don Raúl Pizarro Araya, respecto del cual la requerente expone ser un tercero ajeno. Específicamente, la gestión pendiente para la que se pide un pronunciamiento es el proceso sobre cumplimiento incidental, en el que se procedería a la venta forzada de las pertenencias mineras de la actora. Esta gestión se encuentra radicada en la Corte Suprema por recurso de casación de la actora, mediante el cual impugna la resolución de alzada que confirmó la negativa de alzar el embargo de las pertenencias mineras que serían de su propiedad. En lo que concierne propiamente a la solicitud de desistimiento presentada por la actora, cabe puntualizar lo siguiente. 1. El requerimiento se encontraba en rol de asuntos de tabla de esta magistratura cuando, por presentación desde abril, Minera Meridian solicita tenerla por desistida y acredita que su desistimiento fue aceptado por la síndica de quiebras y el acreedor Cates Family. Acredita la aceptación de los dos mencionados por cuanto presenta copia del acta de la Junta de Acreedores donde se establecen los términos de la transacción, consistente en que Minera Meridian pagaría una suma de dinero a la masa de acreedores y los acreedores dejarían libres sus pertenencias, renunciando al cumplimiento incidental y a la precautoria decretada respecto de las pertenencias de Minera Meridian. En la Junta se puso el acreedor Guy Barrelé, quien hizo presente reserva de sus derechos sobre la propiedad. Cabe hacer presente que el acreedor Guy Barrelé formuló observaciones en el requerimiento de inaplicabilidad solicitando el rechazo del mismo. 2. Por resolución también de 10 de abril de 457, se dio traslado para que las partes se pronunciaran respecto de la solicitud de desistimiento en el plazo de 5 días. 3. Con fecha 18 de abril, don Guy Barrelé contesta el traslado y conforme a la suma de su escrito, se opone al desistimiento. Manifiesta su oposición al desistimiento por dos razones. 1. En todo lo que pudiera afectar su reserva de derechos señalada en el acta de la Junta de Acreedores acompañada en autos. 2. En cuanto a las costas del requerimiento y del incidente de desistimiento, alega que éstas deben ser tasadas a su favor, por cuanto el tenor del requerimiento carecía de toda seriedad y fundamento, teniendo como único fin el establecimiento de una plataforma de negociación para alcanzar un acuerdo especialmente lesivo para sus intereses, instrumentalizando la jurisdicción constitucional para fines particulares ajenos a la función de este tribunal. Por todo lo anterior, pidió tener evacuado el traslado, tener presente la reserva y condenar en costas a la requerente en su favor. Es cuanto puedo relatar, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Por la Minera Meridian, alega el abogado Jorge Vial, hasta por 10 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Y con vuestra venia, alego en representación de Minera Meridian en esta cuestión incidental sobre el desistimiento del requerimiento por inconstitucionalidad presentado por mi representada. Y para ese efecto, en primer lugar, quisiera como contextualizar brevemente el requerimiento. El requerimiento tenía por objeto básicamente obtener de este excelentísimo Tribunal Constitucional una declaración de inaplicabilidad para el caso concreto en que se discutía de los preceptos, efectivamente, del artículo 235 de la tercera y artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, lo que básicamente permite rematar, primero embargar, y luego rematar los bienes que son del deudor para la satisfacción del crédito del acreedor. En este caso concreto, la situación que ocurrió afectaba derechos mineros, derechos que en nuestro concepto conforme lo expusimos en su momento en el requerimiento, violaban la Constitución Política de la República, específicamente el derecho de propiedad, que está especialmente garantizado para quienes son titulares de un derecho minero y en particular por el hecho de ser, en el caso de las sociedades de personas, como es el caso de Minera Meridian, inembargables y inejecutables. Es decir, no es posible venderlas por el Ministerio de la Justicia este tipo de pertenencias.
Por lo tanto, nosotros rechazamos el acepto de la parte contraria, y en este caso de la oponente, al incidente de desistimiento, en cuanto a que nuestro requerimiento ha perseguido instrumentalizar el ejercicio y el trabajo de este excelentísimo tribunal. Todo lo contrario, tiene por objeto evitar lo que hubiese sido un acto bastante aberrante, cual es la ejecución y venta en pública subasta de derechos mineros que están protegidos constitucionalmente, como he expresado previamente. Ahora, en cuanto al punto concreto, y con eso ya voy cerrando mi breve exposición, el desistimiento tiene sentido y debiese ser acogido, si este excelentísimo tribunal así lo tiene bien, por la sencilla razón de que, en primer lugar, ya no existe gestión pendiente. Durante el curso de este requerimiento, y probablemente por la seriedad del mismo, la contraparte, es decir, la quiebra en la que se había desarrollado esta ejecución de estos derechos mineros, obtuvo y estuvo dispuesta a llegar a un acuerdo que en mi parte estuvimos favorable para los efectos de poder pagar esta deuda que, si bien nosotros no reconocíamos, pensábamos que en definitiva podía ser una forma de terminar esta larga disputa de muchos años. En ese contexto, por lo tanto, el cumplimiento incidental y el procedimiento ejecutivo que se dio en el marco del juicio de quiebre, que está arreglado por las normas que nosotros pedíamos su inaplicabilidad, es decir, artículo 235, regla tercera, y 488 del Código de Procedimiento Civil, ya no tienen una gestión pendiente respecto de la cual ser aplicados. Efectivamente, como bien decía la señora relatora, esto se encontraba radicado en la Corte Suprema en un recurso de casación que buscaba que fuera eliminado o extraído del juicio ejecutivo de cumplimiento incidental, excluido, para ser más preciso, el derecho de dominio sobre estos derechos mineros. Esa gestión también está pendiente, junto con la ejecución y el remate de las pertenencias. Por lo tanto, ya habiéndose saneado la situación, pagado la deuda, el cumplimiento incidental ha perdido todo sentido, y por lo tanto no se ve cómo pudiese existir una gestión pendiente en la cual pudiera incidir el precepto legal o los preceptos legales cuya inconstitucionalidad mi parte está requiriendo. Por último, no habiendo gestión pendiente ya, porque la ejecución de la deuda en contra de Minera Merida ha terminado, no existiendo entonces posibilidad de aplicar las normas del artículo 235 y 488, es más, se ha alzado la medida precautoria y el embargo que pesaba sobre los derechos mineros, con lo cual ya no pueden ser rematados y por tanto no se puede vulnerar la Constitución. Solo me resta referirme a la situación que invoca también el oponente a este incidente de desistimiento, y es la afectación de sus derechos o eventuales derechos respecto a los cuales él ha hecho reserva en la quiebra. El acuerdo la ejecución que amenazaba la propiedad minera de Minera Merida estaba hecha en un contexto bastante inusual, en el contexto de una quiebra. No es, obviamente, mi labor aquí entrar en cuestiones procesales de por qué se inició un juicio ejecutivo en contra de un tercero en una quiebra. Eso fue materia de discusión en los tribunales ordinarios. Sin embargo, en ese contexto, en esa quiebra, y siendo la quiebra, la síndico de quiebra quien ejecutó y estaba ejecutando a mi representada, fue con ella que se alcanzó el acuerdo de junta de acreedores, en la cual compareció mi distinguido contradictor en representación de su mandante, y en la cual por mayoría se adoptó la decisión de aceptar este pago y poner término a esta ejecución. Por lo tanto, sus derechos no han sido vulnerados, ni pueden ser vulnerados, porque él ha sido parte de un órgano, como es el órgano de la quiebra y la junta de acreedores, en la cual él ha tenido oportunidad de expresar sus puntos de vista, hacer su reserva, como él lo indica, y por lo tanto no ha podido ser vulnerado. Adicionalmente, él va a ser pagado, o ya ha sido pagado en esa quiebra, del crédito que él verificó en esa quiebra. Por supuesto, puede ser que él tuviese expectativas mayores o tuviese otros procedimientos en mente, pero en lo que refiere a su interés para comparecer ante este excelentísimo tribunal, en realidad eso está satisfecho en el mismo procedimiento de quiebra. Si el pago no ha sido completo es porque probablemente los fondos que ha recaudado esa quiebra a través del pago que ha hecho mi representada no han sido suficientes. Pero eso lamentablemente no es cuestión que pueda resolver este excelentísimo tribunal ni tampoco mi representada.
Por lo tanto, en definitiva, es ahí, en la quiebra, en donde sus derechos deben ser ejercidos y no en este procedimiento, como digo, ante este excelentísimo tribunal. Finalmente, entonces, concluyo indicando que realmente no existe ni una gestión pendiente, no existe y solo resta presentar el desistimiento ante la excelentísima Corte Suprema para poder ponerle término a esa gestión. La ejecución ha terminado, la medida precautoria se ha alzado por la resolución judicial, ya no hay peligro de que el derecho minero pueda ser rematado o subastado en pública subasta y por lo tanto los derechos de mi distinguido contradictor también pueden ser debidamente cautelados mediante el procedimiento de quiebra y su participación en él, en donde él va a ser pagado finalmente de su acreencia. Con eso concluyo entonces mi participación y pido entonces que se acepte el desistimiento sin costa. Muy bien, muchas gracias. En segundo lugar, por Guy Barriolet, alega el abogado Claudio Morales. Con la venia, señor presidente, respetuosamente digo que vengo a alegar por mi representado, don Guy Barriolet Sánchez, en el presente requerimiento de inaplicabilidad, con el fin de que se tenga presente la oposición formulada al desistimiento efectuado por Minera Meridian y se resuelva este con forma de derecho. Y explicaré el contenido de nuestra oposición un poco, señoría, para clarificar por qué nos oponemos. La verdad es que el artículo 46 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional regula el tema del desistimiento y le da una tramitación incidental una vez que ha sido notificado, que fue la situación de auto. Fue notificada a las partes, formulamos las observaciones, evocamos los traslados respectivos y una vez desistido se nos da el traslado y nosotros, ¿qué es lo que señalamos? Dos cosas que fueron señaladas por mi contradictor y que clarifico inmediatamente. Como se aplica supletoriamente las normas del artículo 149, el derecho que tiene mi representado al oponerse tiene dos posibilidades. Una es solicitar la continuación del procedimiento hasta la dictación de la sentencia, o dos, determinar la forma en que se tiene desistido a Minera Meridian. Es en esta segunda hipótesis que nosotros formulamos las alegaciones nuestras. O sea, no es intención de esta parte que este requerimiento llegue a estado de fallo sea resuelto en el fondo por vuestra señoría. Simplemente determinar la forma en que se tiene que tener desistido a Minera Meridian. Como también se señaló por mi colega, los desistimientos fueron efectuados en forma paralela en las diversas instancias, por lo tanto, al momento nosotros evacuar el traslado no teníamos claridad de cuáles eran la extensión de este mismo, digamos, desistimiento. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros señalamos? Uno, hicimos presente a vuestra excelentísima señoría que en la misma acta o junta de acreedores en la cual da lugar o autoriza llegar a este, digamos, acuerdo, se señala una reserva que está en el número 4 de la misma acta, que cito brevemente, que señala: el representante del acreedor Guy Barriolet Sánchez se reserva los derechos sobre la propiedad que manifiesta tener en el royalty minero a que se ha hecho referencia en el acuerdo adoptado por la Junta de Acreedores. ¿Por qué se hace esta reserva, su señoría? Porque a diferencia del resto de los acreedores en esta quiebra, el crédito verificado, y lo explico muy brevemente colgando un poco lo que señaló mi colega, tiene unas características distintas al resto de los acreedores, que son préstamos bancarios. Aquí, las pertenencias que fueron vendidas y que Meridian poseía y que estaban siendo embargadas para el remate por su deuda, ¿ya?, tenía que pagarse para adquirirla un precio. Y ese precio tenía una parte fija y una parte variable. La parte fija y la parte variable en un 21% le correspondía a mi representado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se incauta este royalty, 79% perteneciente, digamos, al fallido, y este 21% que corresponde a mi representado, y en definitiva nosotros teníamos un doble carácter. Éramos parte de la quiebra como acreedor del señor Pizarro, y además tenemos para nosotros derechos, para Meridian meras expectativas, respecto a este 21%. Cuando se hace esta junta de acreedores, nosotros le preguntamos a la síndico, este acuerdo, y usted puede leer los términos del mismo, si me permite citar brevemente lo que se señalaba un poco en la relación, pero que es importante tenerlo claro. Estas son las condiciones. Al pago de 3 millones de dólares, textualmente lo que Meridian señala es: a cambio, la masa de la quiebra reconoce que la escritura de fecha 20 de junio del 2001, otorgada en la notaría de Santiago don Andrés Rubio Flores, por medio de la cual el actual fallido cedió un derecho de cobro de un royalty en contra de Minera Meridian Limitada, es oponible a la quiebra y a los acreedores Raúl Pizarro Araya, y por ende que Minera Meridian Limitada no debe suma alguna por ningún concepto o título de la referida masa de acreedores ni a sus síndicos, y que mayor abundamiento cualquier derecho que pudo existir se extinguirá con el pago de la señalada cantidad de dinero. Por lo tanto, nosotros ante eso, pero no deben el 21% a nosotros, por fuera de la quiebra, ¿cómo vamos a hacer esta declaración? Por eso nosotros votamos en contra. Y por eso, en definitiva, la Junta decide hacer esta reserva
de los derechos de mi representada sobre ese 21% que está fuera de la quiebra. Agradezco a mi colega que clarifica ante vuestro tribunal que en realidad el acuerdo no abarca ese 21%, ¿ya? Lo acaba de decir en su alegato, por lo tanto eso nos tranquiliza a nosotros por cuanto, entre comillas, se estarían respetando nuestros derechos y se estaría tomando nota de esa reserva que se llegó en la Junta de Acreedores. Y por ende, lo que nosotros solicitamos es que se tenga por desistido a Meridian, que es lo que corresponde porque es un derecho disponible al defender o no defender su propiedad, sin perjuicio de la reserva respecto a Minera Meridian, respecto a Guiba Relé. Y la segunda petición, que es algo obvio, en la desistimiento comparecen los demás colitigantes nuestros, digamos. La síndico de quiebras, Cates Family, que es el otro acreedor, que era el acreedor mayoritario, nosotros éramos el segundo acreedor, y ellos le perdonan las costas, o en definitiva, no sé, dentro de los pagos estarán incluidas, pero la verdad es que nosotros no estamos en las condiciones materiales de hacer esa concesión en relación a Minera Meridian, nosotros no comparecemos en ese desistimiento, y por lo tanto, todo lo que he trabajado yo personalmente ante este excelentísimo tribunal y todo lo que se ha devengado producto de ese trabajo, merece que sea resarcido con las costas. Quiero recordar que ante el desistimiento, una de las obligaciones pecuniarias que tiene la persona que se desiste es pagar las costas del incidente, de este requerimiento. Eso lo entrego a vuestra excelentísima señoría. Por lo tanto, clarifico inmediatamente cuál es el contenido de nuestra oposición, y vuelvo a insistir, no tiene por objeto en ninguna manera que esto llegue a estado de fallo, porque comparto con mi colega en cuanto a que el tema de fondo a través del alzamiento de las precautorias está resuelto. Sin embargo, en lo formal, y hago una breve corrección, este requerimiento no se hizo por haber un cumplimiento incidental pendiente, ni por un remate que venía. Se hizo por tener una gestión pendiente que señalaban que era un recurso de casación hasta la excelentísima Corte Suprema respecto del fallo que resolvía una tercería de dominio. Y él nos acaba de decir que no se ha presentado ese desistimiento. Por lo tanto, la gestión pendiente por la cual usted, o este excelentísimo tribunal, mejor dicho, declaró admisible, sigue pendiente mientras no se haya desistido de ese recurso. Y aquí vuelvo a su señoría y por qué nosotros hicimos la reserva de derecho. Si usted ve el recurso a la contraria, se mezcla. Una cosa es el dominio sobre el royalty, cosa que terminó por sentencia ejecutorial, y todas las partes de este litigio, incluyendo quienes suscribieron el desistimiento, dijeron reiteradamente a este tribunal que eso estaba resuelto con autoridad de cosa juzgada, cosa que yo comparto. Existe una segunda línea, que es el dominio sobre las pertenencias mineras, que nunca ha sido impugnado. De hecho, se embargaron porque son de Meridian. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siempre va a haber un conflicto de constitucionalidad entre el derecho de propiedad de un ejecutante y el derecho de propiedad de un ejecutado. Pero nuestro legislador se lo resolvió diciendo, ¿sabe qué? En el caso que se sigan los trámites legales, es preferente el derecho de propiedad del ejecutante, porque se tienen que rematar los bienes para pagarle. Por lo tanto, a eso es lo que yo me refiero. Y de hecho, en este alegato se acreditó exactamente lo que nosotros estábamos diciendo. Al tribunal se le presentaron dos tipos de dominio. Uno que estaba determinado, que era el dominio sobre el royalty, se mezcla esto con el dominio sobre la tercería y en definitiva se provoca la confusión, la paralización del procedimiento, la imposibilidad de ejecutar oportunamente estas pertenencias y en qué deviene en un acuerdo utilizando esto como plataforma de negociación. Y lo vuelvo a aclarar a su señoría. Si usted lee el requerimiento, se basa en, y lo acaba de señalar mi colega, en el dominio sobre estas pertenencias que nunca fue discutido. De hecho, por eso estaban embargadas. Y lo que subyacía era el dominio sobre el royalty, que son los derechos muy representados del señor Pizarro, que ya estaban resueltos por autoridad de cosa juzgada en la Corte Suprema. Y a través de mezclar estos dos dominios es que se obtiene el beneficio procesal de la paralización del procedimiento, cosa que a la vez se obtuvo en la casación a través de una fianza de resulta. Y ese fue el escenario para llegar a un acuerdo. Entonces, la verdad, yo insisto, y Jorge lo digo muy respetuosamente, que no había un conflicto de constitucionalidad en esta materia, ¿no?, sino que era una formalidad para obtener un beneficio procesal que se proyectó materialmente en un acuerdo que, como él dice, tal vez lo estoy diciendo desde un punto de vista subjetivo, es perjudicial para mi representado, pero no por lo que se resuelve en la quiebra, porque al momento que nosotros manifestamos la oposición no teníamos la declaración expresa de que Meridian estaba excluyendo los derechos de mi representado. Cuando yo formulé la oposición no lo sabía, ahora lo tengo súper claro, y entre comillas, o mejor dicho, expresamente lo solicito, que tanto la reserva como la condena en costas queden determinadas en la resolución que acceda al desistimiento, porque la verdad es que en esta materia no es, entiendo yo, a mi entender jurídico, no es una de aquellas que este excelentísimo tribunal pueda pronunciarse de oficio por ser de aquellas materias de competencia en que necesariamente debe haber un pronunciamiento de constitucionalidad, sino que es ante requerimiento de la parte que se ha desistido.
Es todo cuanto tengo que decir, su señoría, y espero que lo tengan presente al momento de resolver el desistimiento. Gracias. Finalmente, por la síndico, en representación de la quiebra Raúl Pizarro, alega la abogada María José Moraga Olivos, hasta por 3 minutos. Tiene la palabra. Con la venia de su señoría excelentísima, vengo a alegar en favor del desistimiento y aceptación presentado tanto por Minera Meridian, la síndico de quiebra, y el acreedor mayoritario del procedimiento concursal Gates Family, presentado con fecha 10 de abril del año 2007, por cuanto este se basa en la Junta Extraordinaria de Acreedores celebrada el día 17 de marzo del año 2017. En esta, por el 98,03% de los acreedores del procedimiento concursal, se acordó celebrar una transacción con Minera Meridian, mediante la cual Minera Meridian, tal como ya se ha señalado, pagaba la suma de $3 millones a cambio de distintas obligaciones que debía cumplir la síndico, dentro de ellas reconocer que la cesión de derechos del cobro de royalty a Meridian le es oponible a la masa concursal, y en ese sentido entonces la síndico se debe desistir del cumplimiento incidental y se debe solicitar la medida el alzamiento de las medidas precautorias y una renuncia también expresa a las acciones de cobro de cualquier tipo que se puedan generar en contra de Minera Meridian. Teniendo ese mandato de la Junta de Acreedores aprobado por el 98,03% del total, es que entonces, para cumplir con lo acordado en esa Junta Extraordinaria, que tiene que ver entonces con que ya no existiría el cuaderno de cumplimiento incidental por cuanto se ha dejado sin efecto, Meridian entonces se desiste ante este excelentísimo tribunal respecto del recurso de inaplicabilidad que se conoce en esta jurisdicción, y entonces tanto el acreedor mayoritario como la señora síndico han aceptado este desistimiento. Este desistimiento de la inaplicabilidad tiene que ver, tal como ya se ha señalado, porque a través de la transacción aprobada, tal como ya dije, por el 98,03% de los acreedores, se pone término al cuaderno de cumplimiento incidental iniciado en contra de Minera Meridian, y en consecuencia ya no existe una gestión pendiente respecto de la cual pueda existir el sustrato legal de esta acción constitucional. Ya en ese caso, además, se hace presente que con el producto de esta transacción, es decir, con los $3 millones pagados por el acreedor Minera Meridian, que corresponden además a los únicos ingresos que ha recibido la quiebra, se realizó un reparto de fondos que se encuentra aprobado por el Tribunal de Primera Instancia, que fue publicado en el Diario Oficial para publicidad de todos los acreedores, y en este reparto de fondos se ha pagado un porcentaje equivalente al 15,5% del crédito balista del acreedor Giva Roalet, que es el opositor a este desistimiento. En ese caso, su señoría, es que yo vengo a solicitar respetuosamente que se tenga por aprobado el desistimiento y la aceptación formulada expresamente, sin condena en costas, por cuanto ha sido un acuerdo tomado por la Junta en forma soberana y por la mayoría de sus acreedores. Es todo cuanto tengo que decir. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, señores ministros? Ministro García. Yo tengo una pregunta de orden jurídico. El requerimiento de inaplicabilidad es un ejercicio de última ratio para sustraer del ordenamiento jurídico una norma por infracciones constitucionales. En este estado jurídico, en este estadio jurídico, en este momento, ¿cuál es la apreciación que ustedes tienen respecto de la propiedad de la acción de desistimiento? ¿Esta es una iniciativa de naturaleza privada de las partes o un ejercicio de una potestad pública? Inicio yo, sir. Bueno, entiendo que el desistimiento es cierto, efectivamente. Me parece que, en mi opinión, la amenaza del derecho a propiedad, si le entiendo bien su pregunta, señor ministro, la amenaza al derecho a propiedad de minero en Chile es una amenaza importante. El derecho estaba amenazado por el embargo de derechos mineros y su expresa... Voy a una cuestión procesal sobre Sí. esta acción de desistimiento. No voy al fondo porque si usted tuvo motivos para litigar, Sí, sí. ¿por qué los abandona en este estadio
¿Y quién es el que debe determinar ese abandono en este estadio? Ese es el punto. ¿Nosotros debemos aceptar lisa y llanamente ese abandono o es A ver, desde el punto de vista procesal, el desistimiento es un incidente, es decir, no sé si lo calificaría como una acción. Es simplemente un derecho que tiene la parte y está en virtud y se ejerce en virtud del principio de disponibilidad de los derechos que opera en el orden privado. En eso sí tiene razón, en mi concepto del señor ministro, quizá, o en tener la duda de si en un procedimiento que no tiene necesariamente la naturaleza de un derecho, de un procedimiento privado, como son, por ejemplo, los procedimientos civiles, las partes tienen derecho a desistirse de sus acciones. En eso estoy totalmente de acuerdo con usted. Por ejemplo, es perfectamente, de hecho, no opera así el desistimiento en materia penal, porque existe un interés superior que es el interés del Estado en la persecución de los delitos. En este caso existe un interés superior que podría ser el interés de su señoría excelentísima en el establecimiento o no de una determinada doctrina o protección de un derecho constitucionalmente protegido. Por lo tanto, me parece válida la pregunta y válido el cuestionamiento. Ahora, el problema que yo le veo es que, y yo no tendría problema alguno en continuar, porque estoy absolutamente persuadido del fondo de mi recurso, no me voy a referir a él, porque creo que sí, es necesario proteger la propiedad minera y lo que ocurrió en el caso de Gates es una gran aberración y un gran abuso. Mi representante ha terminado pagando cantidades bastante importantes en virtud de un gran abuso que se ha hecho de una norma del derecho a propiedad como está constituido en la Constitución. Por lo tanto, si la decisión del tribunal fuese en seguir adelante, mi parte no tiene problema en seguir adelante y en alegarlo para el bien y obviamente el interés de todos a quienes puedan beneficiarse de esa jurisprudencia. El problema es que no va a tener un impacto desde el punto de vista procesal en la gestión misma, porque la gestión misma ya no existe. Al haberse iniciado un procedimiento ejecutivo en un juicio de quiebra que no tiene por objeto ejecutar a terceros, tiene por objeto todo lo contrario, es una ejecución global del fallido y haberse abusado de ese proceso y además haberse precautoriado, embargado y pretendido rematar pertenencias mineras, lo cual está expresamente prohibido en la ley orgánica y está expresamente infringiendo la Constitución. Yo soy el más interesado en que eso pudiese llegar a un fallo y se pudiese, mediante ese fallo, terminar con ese gran abuso. Pero dadas las circunstancias de hecho y consideraciones comerciales, de mi parte fueron las que indujeron finalmente a realizar con toda sinceridad, a realizar esta transacción, pagar esta suma de dinero y poner término a la gestión. Entonces no veo cómo podría declararse inaplicable un precepto y ese precepto después, ¿qué impacto tendría en la gestión civil que ya estaría terminada? Ese es mi problema procesal que le veo. Pero comparto con usted, señor ministro, en que es una situación en donde perfectamente podría ser razonable que existiera un interés del tribunal en continuar adelante con el requerimiento. ¿Algo que agregar? Sí, yo mi colega, pero quiero hacer unas precisiones un tanto distintas desde otro punto de otra visión. A ver, cuando uno tiene un problema de constitucionalidad, lo tiene desde el principio. Es decir, se instaura, digamos, se traba la litis en el juicio, y yo ya tengo problema de constitucionalidad porque sé qué normas me van a aplicar y sé las que se formuló el debate. Lo raro en esto es que se espera hasta días antes de que se produzca el remate de las pertenencias para proponerlo ante este excelentísimo tribunal. Entonces, el tema sí es un recurso de última ratio, pero no es un recurso de última hora, porque yo tengo el conflicto desde el principio. Y eso vuelve a respaldar lo que yo le he dicho, que a nuestro juicio esto fue, entre comillas, el último recurso para paralizar el remate y no que haya un conflicto de constitucionalidad. Respecto a la pregunta directa hecha por el señor ministro, a ver, la potestad pública de este excelentísimo tribunal no es disponible por las partes. Pero al igual que en la nulidad de derecho público y en otras materias, muchas materias de derecho público, estas se proyectan materialmente en derechos disponibles para las partes, como en este caso, derecho de propiedad, en que se amparada, digamos, el recurso de la contraria. Por lo tanto, claro, uno no puede, entre comillas, señalarle a vuestro excelentísimo tribunal que tiene facultades que emanan desde la Constitución, que nosotros podemos disponer de eso. No, eso no puede ser. En lo que sí coincido con mi colega es que la aplicación práctica de la solución que dé el tribunal, que tenemos visiones diversas, porque nosotros creemos que va a ser rechazado, él estima que lo va a ganar, y no va a tener aplicación práctica. ¿Por qué razón? Porque, como se ha señalado, en definitiva, el tema de la gestión pendiente va a hacer que no sea admisible o que tenga una sentencia que se pueda aplicar.
Sin embargo, vuelvo a hacer una precisión que hice recientemente. La gestión pendiente por la cual se dio inicio a este requerimiento es el recurso de casación de la tercería, no la ejecución que estaba pendiente en primera instancia. Por lo tanto, cuando fenece o termina el recurso o la gestión pendiente en la cual incide vuestra competencia, no es porque se termina el cobro en primera instancia, es porque se debe desistir la contraria de su recurso de casación ante la Excelentísima Corte Suprema, y en su alegato señaló que ese desistimiento aún no había sido presentado. Entonces, de un tema que entramos a este alegato de ver de posibilidad o de facultad, entramos a un tema de oportunidad, porque al parecer el problema no es que no se pueda desistir, sino que se está desistiendo en forma anticipada a las condiciones que él mismo está estableciendo para la procedencia del desistimiento que él está deduciendo. Porque, como digo, usted revisa el recurso, la gestión pendiente no es el cobro de primera, sino que una tercería de dominio que tiene un recurso pendiente, no sé si ante la Corte Suprema o Corte de Apelaciones, no sé en qué estado está, pero lo que sí sabemos es que no se ha presentado hasta el día de hoy el desistimiento de acuerdo a las palabras de mi contradictor. ¿Algo que agregar? ¿No? Ok. ¿Alguna otra pregunta, señor ministro? No, ya no hay rectificaciones de derecho. Bien. Concluye entonces la vista de la causa.